temas de desarrollo. ¿Qué tal? Como siempre es un gusto saludarle. Hoy lo saludamos desde la antigua Casa del Senado de la República, en donde se lleva a cabo el seminario tras los sismos de septiembre, la reconstrucción a debate. Quisiera comentarle que aquí seremos testigos de la mesa de diálogo, el Fondo para la Reconstrucción, cuánto, cómo y de dónde. Podremos escuchar expertos, lo invitamos a que nos acompañe. Se ha desempeñado también como director general de DICONSA, comisionado nacional de Protección Social en Salud, encabezando el Seguro Popular, y en 2011 fue también designado como titular de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y finalmente nos acompaña Eduardo Bohórquez. Eduardo es maestro en Estudios del Desarrollo por la Universidad de Cambridge en Inglaterra, director general de Transparencia Mexicana desde 1999 y director ejecutivo de la Fundación Este País AC. Ha sido facilitador e instructor en talleres, cursos y diplomados del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, del Instituto del Banco Mundial, de la Universidad Iberoamericana, entre muchos otros lugares. Es un destacado especialista en temas de transparencia, como todo el mundo sabe. Así es que con esta excelente conformación de esta mesa, pasaremos a hablar entonces del tema de los recursos económicos, del costo de la reconstrucción y de sus variantes. Así es que para iniciar esta mesa le daremos el uso de la palabra al doctor José Luis Clavelina. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco al Instituto el espacio y la oportunidad para participar en esta segunda mesa, el Fondo para la Reconstrucción, cuándo, cómo y de dónde. Yo voy a presentar algunas de las conclusiones de unos trabajos que estamos elaborando en el Instituto, que tienen que ver con algunas estimaciones iniciales del costo de la reconstrucción, los recursos para la atención de desastres naturales en México y los recursos de las entidades federativas. Tras el sismo, algunas instituciones financieras, analistas, bancos, han estado emitiendo algunos cálculos sobre los impactos económicos y las afectaciones y la reconstrucción. Nosotros nos dimos a la tarea de consultar, por ejemplo, las estimaciones de Banco de México, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el Servicio Geológico de Estados Unidos, Citibanamex, algunos bancos y calificadoras. Prácticamente todas estas instituciones, además de algunos analistas y expertos, coinciden en que los costos económicos en términos de crecimiento van a ser moderados durante el tercer trimestre del año. También coinciden en que hacia el final del año, durante el cuarto trimestre, se va a presentar una recuperación económica. Esta recuperación va a depender de la forma y de la eficiencia en que los recursos se canalicen a inversión y a reconstrucción. También coinciden en que el grueso de los daños se concentró en vivienda, con un impacto local, y que la infraestructura productiva no tuvo daños de consideración. También anticiparon que los precios no van a tener un impacto duradero y significativo en el largo plazo, aunque, por ejemplo, Banco de México ha aceptado que en el corto plazo va a haber algo de desabasto y posiblemente afectaciones en los precios, pero estas afectaciones serían principalmente de corto plazo. En cuanto a cifras oficiales, es hasta el 27 de septiembre que se dieron a conocer algunas cifras preliminares sobre el costo de la reconstrucción, y el gobierno las ubica en 38.150 millones de pesos. De esos, 10.000 se irían para la reconstrucción en Morelos, Puebla, Estado de México y la Ciudad de México, 6.500 para la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas, 8.000 para la reconstrucción de inmuebles históricos y culturales, y otros 13.650 para la reconstrucción de escuelas. Sin embargo, hay que decir que esta cifra representa un piso de lo que puede costar la reconstrucción. Son estimaciones iniciales, todavía falta conocer los datos finales de los censos, otro tipo de afectaciones en infraestructura, de comunicaciones, telecomunicaciones, electricidad, agua, drenaje en hospitales. Por lo que esta cifra puede ser bastante baja y puede crecer todavía más conforme vayan llegando datos de los censos y de otras afectaciones que se dieron en
tras los sismos. La Secretaría de Hacienda nos ha dicho además que el Fonden no es el único, la única fuente de recursos de la que van a provenir o de la que vamos a tener recursos para la reconstrucción. Estos recursos, además del Fonden, pueden provenir de Infonavit y Foviste, que ya han anunciado medidas en apoyo a sus derechohabientes, también del bono catastrófico que ya se activó. Por eso el gobierno va a recibir alrededor de 150 millones de dólares, 2.700 millones de pesos para la reconstrucción, también del Fondo de Reconstrucción. El sector asegurador también va a participar de forma activa en esta reconstrucción. Hay pólizas que pueden cobrarse tanto del sector privado como del sector público. Para el caso de la ciudad, se está diseñando un programa de créditos hipotecarios con Sociedad Hipotecaria Federal. También va a haber donativos del exterior, recursos de las entidades. Los partidos políticos han señalado que pueden participar también con sus recursos para la reconstrucción, recursos del FAIS municipal, del Fideicomiso Fuerza México, etcétera, ¿no? Entonces, no solamente son recursos del Fondel los que se van a tener, también hay recursos con que cuentan las propias entidades federativas. Bueno, en cuanto a los recursos del Fonden, recordemos que pues este fondo es el principal instrumento con el que cuenta el gobierno federal para hacer frente a los desastres naturales y a la reconstrucción. Este fondo pues va a financiar los recursos necesarios para la reconstrucción de hasta el 100% de la infraestructura pública federal y el 50% de la infraestructura estatal a través de los distintos programas con que cuenta. Y además unos complementos de este programa pues son el Fondo de Reconstrucción y el el bono catastrófico. Hasta el segundo, para este año, para 2017, el Congreso aprobó 6.036 millones de pesos para el Fonden. Sin embargo, esta cifra ha ido aumentando. En algunas declaraciones del secretario de Hacienda, estos fondos ya se acercan a 9.000 millones de pesos. Algo que hay que tener en cuenta con los recursos del Fonden es que a veces no han sido suficientes para atender las emergencias y los desastres naturales que ocurren en el país. Por ejemplo, en 2010 y 2011, con los huracanes Alex y Carl y otros fenómenos naturales, se gastó mucho más de lo que se tenía planeado. Algunos años ha sido al revés, pero lo podemos ver en la gráfica. Por ejemplo, se tenían destinados en 2011 10.000 millones al Fonden, se terminaron gastando más de 31.000, y eso nos deja ver que existen años en los que el monto ejercido por el Fonden es mucho mayor al que se aprueba por el Congreso de la Unión, principalmente en los años que han ocurrido desastres naturales más grandes. Estos ocurren cada año, entonces nos deja ver que existe la necesidad de replantear a lo mejor la forma en que se está alimentando ese fondo, ¿no? Necesitamos cada vez mayores recursos para este tipo de eventualidades. En cuanto a los recursos que tienen las entidades federativas, recursos con los que ellos cuentan, nos damos cuenta que no es parejo los recursos con que cuentan cada una de las entidades y que las afectaciones van a ser distintas dependiendo de la entidad. Por ejemplo, la Ciudad de México cuenta con recursos por el Fondo de Atención a los Desastres Naturales, el FONADEN, también tiene un programa de reconstrucción, hay una cuenta de reconstrucción de aportaciones voluntarias en la Ciudad de México, hay seguros por bienes patrimoniales, es decir, la Ciudad de México cuenta con una serie de fondos que le van a permitir afrontar de mejor manera el proceso de reconstrucción. Además, una de las entidades, de acuerdo con Fitch, es la entidad que tiene la mejor calidad crediticia, no tiene problemas de liquidez y eso le va a ayudar a enfrentar estos problemas de reconstrucción. No así con el resto de las entidades federativas. Puebla sí tiene algunos seguros, tiene una póliza de seguro de bienes patrimoniales, un seguro de desastres naturales,
tiene además un presupuesto participativo y parte de él se va a dedicar a la reconstrucción. Pero hay estados que se van a ver más afectados tanto en su actividad económica como en sus finanzas públicas. Chiapas, por ejemplo, tiene un fondo municipal de protección civil, pero de acuerdo con las calificadoras no tiene suficiente liquidez para hacer frente a su proceso de reconstrucción. Incluso hay estados, por ejemplo Morelos tiene un fideicomiso para la reconstrucción, pero la cuantía de lo que ha reunido en ese fideicomiso es muy poco, como para hacer frente además a todas estas tareas de reconstrucción. Incluso las calificadoras han dicho que puede afectarse su calificación, esta puede bajar, ¿no?, por los problemas que van a enfrentar. Oaxaca tiene un fideicomiso, se llama 2247, seguros catastróficos u otros instrumentos de transferencia de riesgos, tiene 3 cuentas para donativos, y Guerrero cuenta con un seguro para la atención de contingencias naturales, ¿no? Es decir, hay estados, principalmente la Ciudad de México, que van a afrontar de mejor manera la reconstrucción, otros van a verse impedidos de utilizar pues la cantidad de recursos que les gustaría, ¿no? Tienen limitaciones de liquidez. ¿Qué se debería hacer entonces con estos recursos? Bueno, la ley de disciplina financiera para estados y municipios incluye algunos artículos la posibilidad de que los estados puedan obtener recursos para financiar esta reconstrucción. Por ejemplo, se puede recurrir al déficit presupuestario para cubrir los costos de la reconstrucción, pero también deben preverse recursos para atender a la población afectada y los daños en la infraestructura estatal. También deben implementarse acciones para prevenir y mitigar el impacto en las finanzas públicas estatales e incluso nos pone porcentajes que los estados deben destinar de sus presupuestos para financiar esta reconstrucción y los deben aportar a ciertos fideicomisos. También establecen que al menos 50% de los excedentes de libre disposición deben destinarse a diversos rubros, pero entre ellos a fondos para la atención de desastres naturales. Y en este último caso, la Ciudad de México es un ejemplo de lo que puede lograrse. Tienen un fondo, nos van a comentar más adelante, pero de un poco más de 3,000 millones de pesos para atender esta reconstrucción. Bueno, lo que les acabo de comentar forma parte de investigaciones, de notas estratégicas que estamos realizando en el instituto. Una tiene que ver precisamente con esto, con las estimaciones iniciales del costo de la reconstrucción. También hay otra nota sobre los recursos para la atención de desastres naturales que está haciendo Gabriela Morales, también de la Dirección General de Finanzas del Instituto. Otra nota sobre recursos propios de las entidades federativas que elaboró Maritza Rosales, también investigadora del Instituto. Estos documentos los van a poder encontrar seguramente hoy por la tarde en la página de la Biblioteca Digital del Instituto, y se añaden a otros trabajos que otras direcciones han estado elaborando al respecto. Por ejemplo, están los estándares mínimos de respuesta humanitaria en casos de desastres, la propuesta de resignación presupuestal de los partidos políticos para la atención de desastres naturales, que la Dirección General de Investigación Estratégica también ha elaborado. Y otros que vamos a sacar un poco más adelante tienen que ver con la identificación de recursos susceptibles de reasignación en el PEF, y los están elaborando Juan Andrade y Vladimir Herrera. Pues esta sería una presentación muy breve para poner en contexto cómo están los recursos para la reconstrucción, y nuestros invitados van a ahondar un poco más al respecto. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Clavelina su participación. Le daremos ahora el uso de la palabra a la doctora Brisna Beltrán. La doctora Beltrán, como ya dije, es recién egresada del doctorado en Economía del Colegio de México, con una tesis sobre el Fondem precisamente y las implicaciones políticas y de clientelismo político que puede tener o no un instrumento como este. Así que le daremos ahora el uso de la palabra a la doctora Brisna Beltrán.
Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo les voy a hablar un poco acerca de lo que es el Fonden. Prácticamente es un tema que últimamente se ha escuchado mucho, pero que sabemos muy poco al respecto en general. Esos son un poco los temas que voy a tratar. Principalmente les voy a decir cómo funciona su presupuesto, el acceso a los recursos, y creo que lo más importante que nos interesa a todos en este momento es que si esos recursos se pueden utilizar, digamos, de manera indebida para propósitos electorales. Ahí está, gracias. Lo primero que tenemos que saber es qué es el Fonden. El Fonden es un instrumento financiero creado en 1996 como parte del ramo 23 para atender las emergencias y desastres. Es importante saber que el Fonden no es como la alcancía a la que pueden recurrir los gobiernos locales cada vez que ocurre una lluvia o algo así. Existen reglas muy claras. Por ejemplo, solamente se puede activar cuando las necesidades administrativas o los costos son superiores a lo que pueden realizar los gobiernos locales. Por otra parte, solamente puede funcionar bajo tres tipos de eventos naturales. Los primeros son los geológicos, que pueden ser como los sismos o los derrumbes, deslaves. Los siguientes son hidrometeorológicos, que incluyen las lluvias, las tormentas, huracanes y finalmente los incendios forestales. Los más comunes son los hidrometeorológicos, también son los que se llevan cerca del 95% de los recursos del Fonden. En tanto que los geológicos se llevan una octava parte de lo que se invierte en hidrometeorológicos. Desde su creación hasta la fecha han habido más de 21.014 declaraciones, ya sea de desastres o de emergencias. Ahorita les voy a explicar la diferencia entre unas y otras. Y de esas, solamente 458 han sido por sismos. Su concentración ha sido principalmente en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Jalisco. Por favor. Gracias. Ahora sí, como les comentaba, existen dos vertientes en el que el Fonden puede funcionar. La primera es cuando un desastre, cuando un fenómeno natural, afecta la infraestructura pública, ya sea local o federal, y en este caso se declara un desastre. Y los recursos que se brindan se pueden utilizar para reparar este tipo de infraestructura. El segundo caso es cuando existe una eminencia o una alta probabilidad de que un desastre, de que un fenómeno natural afecte la vida o la salud de las personas. En este caso se declara una emergencia y los recursos se utilizan justamente para proteger a la población y se pueden utilizar de diferentes maneras. Ahorita les voy a explicar qué tipo de bienes se pueden adquirir. Es importante mencionar que ambos tipos de declaraciones no son mutuamente excluyentes, es decir, en un estado o municipio puede haber una declaración de desastre y de emergencia al mismo tiempo y van a recibir recursos por ambos. Y también es importante decir que mientras están abiertas las declaratorias, los estados y municipios pueden acceder de manera ilimitada a los recursos. Siguiente, por favor. Gracias. Estos son un poco los sectores en los que se puede utilizar los recursos cuando se hace una declaración de desastre. Prácticamente depende del tipo de infraestructura y a quién le corresponde atenderla. Pero también se pueden utilizar un poco para la vivienda, cuando puede ser cosa de limpieza, o también puede ser para reubicar a la población si se considera que están viviendo en un lugar que es peligroso y que ya no pueden habitar ahí. Siguiente, por favor. En cuestión de las emergencias, como les había dicho, sirven para proteger la vida o la salud de las personas, y lo que se adquieren son bienes básicos como despensas, medicinas, herramientas o kits de limpieza. Ahora, estos bienes vienen especificados las características que se pueden tener en 42 fichas en los lineamientos del Fonden, así que tampoco se puede utilizar para comprarle como a los amigos o algo así, sino que ya existen
características muy claras. Asimismo, también se pueden comprar bienes que no vienen especificados, como medicinas o combustibles o incluso bolsas de cadáver. Otro punto que nos interesa ahorita es que cómo funcionan los recursos o de dónde vienen los recursos del Fonden. El Fonden está compuesto por 3 instrumentos económicos, se puede decir. El primero de ellos es el programa del Fondo de Desastres Naturales del ramo 23, que es el que conocemos y normalmente suena en las noticias, que es el programa del Fonden. Su presupuesto se asigna anualmente y se puede utilizar solamente para atender los desastres. El segundo instrumento es el Fondo Revolvente Fonden. Este se utiliza para atender las emergencias. Sin embargo, no cuenta con recursos propios. Cada vez que se declara una emergencia, se hace una cotización de lo que se requiere y se piden fondos al programa Fonden, que se transfiere. Finalmente tenemos el Fideicomiso Fonden. Este tampoco tiene recursos privados, suyos, sino que más bien utiliza lo que le devuelven las aseguradoras de los intereses financieros y los saldos positivos de los años anteriores. Este fondo o este fideicomiso se puede utilizar bajo 3 circunstancias. Uno es para hacer los costos o los avalúos de los costos que puede ocasionar el desastre natural. La otra es para contratar instrumentos de transferencia de riesgo, que son los bonos catastróficos. Y el otro es cuando los recursos del ramo, del programa Fonden son superiores a lo que se tiene en este momento. Es decir, si se requieren 10 millones y solamente hay 5, se recurre al fideicomiso para esos recursos. Por ley, se tiene que asignar el 0.4% del presupuesto tanto al FOPREDEN como al Fonden, al FOPREDEN y al Cadena, que son instrumentos que también se utilizan para atender los efectos naturales. Pero, por ejemplo, el Cadena está a cargo de Zagarpa y solamente se utiliza cuando se daña a la población que se dedica a la agricultura. Otro punto importante es que el Ejecutivo siempre puede asignar más recursos cuando se acaban los recursos del Fonden, y también se pueden crear fondos específicos cuando hay catástrofes que son muy grandes. Por ejemplo, sucedió en Guerrero en el 2013, que se creó un fondo específico para ellos que fue cerca de 7,000 millones de pesos. Así. En la práctica, lo que podemos ver, y ya nos comentaron ahorita en la presentación anterior, es que las asignaciones anuales son muy inferiores a los recursos que se requieren anualmente. Prácticamente todos los años siempre se ha tenido que recurrir al fideicomiso o a aprobaciones extraordinarias de recursos. Para este año se habían autorizado inicialmente 6,000 millones de pesos. Se ha hecho modificaciones, sin embargo se cree que van a ser insuficientes, dado que se calcula que los costos de la reconstrucción van a ser superiores a los 30,000 millones de pesos. La otra gran pregunta es cómo se accede a los recursos del Fonden. Y eso es muy importante porque depende prácticamente del tipo de declaratoria que se tiene. En el caso de los desastres, primero se tiene que solicitar la declaratoria a la Secretaría de Gobernación. Esa declaratoria solamente la pueden solicitar los gobiernos estatales o secretarías federales. Los gobiernos municipales, aun si son dañados por un desastre, no pueden solicitarlo. Una vez que la Secretaría de Gobernación recibe esta solicitud de declaratoria, se pide una corroboración del hecho. Esta corroboración la tiene que hacer ya sea la CONAFOR, la CNA o el SENAPRED, dependiendo del tipo de fenómeno al que hagan referencia, si es un incendio, algo hidrometeorológico o, por ejemplo, como ahora que fue un sismo. Para ello se utilizan criterios técnicos, por ejemplo, la velocidad del viento, por ejemplo, o la lluvia, la intensidad de los sismos. A la vez que hace esta solicitud, se forma un comité de evaluación, que es el encargado de pedir los recursos y decir cuánto se va a requerir. Este comité tiene 10 días para hacerlo.
Es importante mencionar que si la solicitud de desastre no se solicita en los 3 días posteriores al evento, ya no se puede solicitar. Entonces, digamos que el margen para que las personas, bueno, los gobiernos puedan solicitar esos recursos es muy poco. Mientras se aceptan estos recursos o esta declaratoria, los gobiernos locales también pueden pedir anticipos de lo que pueden, del total, pero estos anticipos solamente se pueden utilizar en acciones que son realizables en 30 días máximo. Prácticamente siempre se utilizan para actividades de limpieza. Una vez que pasa todo esto, la Secretaría de Gobernación tiene hasta 4 días para publicarlo en el Diario Oficial de la Federación. Y una vez que pasa esto, por fin los gobiernos locales pueden pedir los recursos de manera ilimitada. Como se había mencionado anteriormente, el FONDEN no cubre todos los recursos necesarios para la rehabilitación. Solamente cubre al 100% cuando la infraestructura federal es dañada. La infraestructura local va a depender de varios factores cuánto se financia. En general se dice que es hasta un 50%, pero esto va a depender, por ejemplo, si es la primera vez que se daña. Si es la segunda vez que esa infraestructura se daña, solamente se le va a dar 25%. Y a partir de la tercera vez que la infraestructura es dañada, ya no va a recibir recursos. ¿Esto para qué? Para obligar a los gobiernos a reconstruir adecuadamente la infraestructura dañada. Asimismo, el gobierno local adquiere un compromiso para asegurar la infraestructura que ha sido reconstruida. De esta forma se planea que en el largo plazo ya no se requiera del FONDEN, sino que solamente se utilicen instrumentos de transferencia de riesgos y seguros. Siguiente, por favor. En el caso de las emergencias es un poco más fácil acceder a los recursos. La declaración de emergencia se puede solicitar en cualquier momento, ya sea antes de un fenómeno o después. Basta con que sea inminente, que puede pasar y que puede dañar a la población. Cuando se solicita, no se van a dar los recursos en ese momento, sino que se espera a que el fenómeno ocurra y si realmente dañó a esa población, se transfieren los recursos. También es importante mencionar que no hay fecha límite para solicitarla y que los productos son adquiridos de manera centralizada por la Secretaría de Gobernación, es decir, los gobiernos locales y municipales nunca tienen acceso a los recursos financieros, sino que utilizan ese dinero para comprar los bienes y servicios y luego se transfieren a ellos, pero ya solamente los bienes. Ahora la gran pregunta que todos nos hacemos es si estos recursos se pueden utilizar para fines electorales. Y bueno, primero que nada hay que tener en mente que si bien el FONDEN se habla de presupuestos de miles de millones de pesos, realmente cuando se asignan a las personas reciben muy poco de nivel per cápita. En el caso de las emergencias, las asignaciones son más o menos de 100 pesos per cápita. Y en el caso de los desastres puede ser un poco mayor, puede ser hasta 1,100 pesos en promedio. Evidentemente hay desastres y emergencias que son muchísimo más grandes y por los cuales la gente va a recibir más recursos. Pero en promedio eso es lo que se recibe. Entonces, teniendo esto en mente, primero les voy a comentar un poco de mis resultados del impacto que yo vi cuando se transfieren recursos por causa de desastres. En general, lo que yo descubrí es que el mero hecho de tener una declaratoria es penalizado por la población. Es decir, no el hecho de recibir recursos va a hacer que la gente premie los desastres. En general, los partidos gobernantes están penalizados entre 2.5 y 2.8 puntos porcentuales. Este margen sí puede determinar una elección. Además, se observa que la competencia electoral aumenta, lo cual significa que la gente sí busca alternativas electorales. Este resultado puede sonar un poco raro porque normalmente consideramos que el dar recursos se traduce automáticamente en mayor apoyo electoral. Sin embargo, también hay que considerar el contexto en el que se dan estos recursos, que es el de un desastre. Y como vimos en las semanas pasadas, la ocurrencia de un desastre revela también mucha información acerca de cómo el gobierno está funcionando.
¿Esto qué implica? Se descubre corrupción, se descubre falta de información, se descubre negligencia. Y esta información es incorporada por la población a la hora de votar, lo que explica la penalización electoral. En el caso de los bienes públicos, se observa que sí hay cierto premio por recibir bienes privados, en particular porque, bueno, siempre recibir algo que sea solo nuestro, pues siempre es recompensado. Sin embargo, también se observa que hay un castigo justamente porque si hay una emergencia es porque recibimos daños, ya sea a nuestra salud o físicos, bueno, de alguna forma. Y la penalización es de 13 puntos porcentuales. Es decir, que la diferencia entre lo que se recompensa por repartir esos recursos y lo que es penalizado sigue siendo de 8.4 puntos porcentuales, lo cual es muchísimo y sigue siendo negativo para el gobierno. Esto quiere decir que no, los bienes privados tampoco se pueden utilizar, o más bien no les recompensa tanto como se cree para fines electorales. A quien le puede beneficiar un poco es a los gobernadores. Se ve que, por ejemplo, su votación aumenta entre 2 puntos y 3 puntos por la transferencia de bienes de 100 pesos más o menos, que es el promedio. Sin embargo, también hay que considerar que estos son los encargados de pedir los recursos y de alguna forma como que les luce un poco más. A pesar de ello, también se observa que cuando se solicitan muchas autorizaciones, que puede ser debido a que haya una emergencia muy grande o muy larga en el tiempo, hay una penalización también para los gobernantes que va aumentando y comienza en 1.9 puntos porcentuales. Es decir, también con el paso del tiempo no se pueden estar explotando estos recursos de manera electoral y también termina habiendo una penalización. Esa es toda mi participación. Gracias. Bueno, agradecemos enormemente la presentación de la doctora Beltrán y le daremos ahora el uso de la palabra al maestro Chertorivsky, que como todos ustedes saben es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, solamente para que tengan una idea de la importancia de entender cómo funciona el Fonden y lo que nos acaba de explicar la doctora Beltrán. El día de hoy justo salió una nota en el Reforma, en la sección de Metrópoli, de Mancera pide cambiar reglas del Fonden y argumenta que como está estructurado no le permite ayudar a los afectados por el sismo. Esa es parte de la razón de por qué es importante entender el monto, el costo de la reconstrucción, los vehículos que existen para financiar esta reconstrucción, y por eso consideramos importante entender mejor cómo opera el Fondo de Desastres Naturales. Ahora, como decía antes, tiene el uso de la palabra el maestro Chertorivsky, que ha aceptado muy gentilmente la invitación que le hicimos con muy poco tiempo para presentar en este seminario. Y como ustedes saben, el maestro Chertorivsky es, insisto, secretario de Desarrollo Económico y ha participado, ha sido una de las caras visibles del gobierno de la Ciudad de México en este tema. Así es que le agradezco mucho su participación y con tan poca anticipación. Muchas gracias. Perdón. Muy buenos días a todas y a todos. En nombre del gobierno de la ciudad, agradezco al Instituto Belisario Domínguez la invitación para poder participar. Gracias, Gerardo, y muchas gracias por las ponencias muy ilustrativas. Iniciaría con una cita que leí de Sina Lovnitz en los textos que Nexos estuvo publicando alrededor del sismo del 19 de septiembre, en donde decía, es que no vivimos en una zona de riesgo sísmico, sino en una zona de certeza sísmica. Y creo que debemos de partir de ahí. Llegué ya al final de las presentaciones que se estaban haciendo y las escuchaba con interés, pero qué duda cabe que el 19 de septiembre pues volvió a ser una fecha trágica para nuestra ciudad. Se nos movió la tierra y con ello se nos movieron muchas cosas. Fallecieron
dolorosamente en la Ciudad de México 228 personas, y creo que esa es la parte más trágica y que lacera de los eventos que ahí se tuvieron. Y a partir de ahí, pues, qué duda cabe que tenemos personas damnificadas, tenemos una sociedad afectada, algunos más que otros, en la parte emocional, en la parte personal, y a partir de ello es relevante que una ciudad actúe en consecuencia de manera participativa. Qué duda cabe también que desde los primeros minutos tras el sismo, la ciudadanía se desbordó para ayudar, y que en todo sitio de los 38 colapsos de inmuebles que se vivieron en la Ciudad de México, se conjuntó la sociedad civil con el Ejército, con la Marina, con las policías federal y local, con muchos miles de funcionarios públicos de todos los órdenes de gobierno también en la calle, y que tuvimos de manera muy característica una cantidad de jóvenes relevantes en una ciudad donde la mitad de la población tiene menos de 31 años. Tuvimos una importantísima participación de los jóvenes desde los primeros minutos, y creo que este es un fenómeno que ha estado ahí descrito, pululante, pero creo que es uno de los temas que necesitamos tener en conciencia todo el tiempo para el planteamiento de futuro, porque quienes ahí estuvieron desde los primeros minutos no pueden quedar fuera de lo que se plantee y lo que se verifique hacia el futuro. Debo decir que desde los primeros días, para ser exactos, al cuarto día tras el sismo, Miguel Ángel Mancera presenta el primer esbozo de la reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México. Por supuesto que a 4 días de sucedido el sismo del 19 de septiembre, mucho diagnóstico todavía hacía falta, mucho entendimiento, cuantificación, información hacía falta, y este tipo de ejercicios de tener un primer, insisto, esbozo de plan de reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad tiene que entenderse en todo momento como dinámico y como un plan que debe de ser y debe de absorber a la inteligencia y los nuevos datos, información, evidencia empírica que vaya surgiendo en el camino del mismo. Reconstrucción, porque aunque la palabra en sí misma pues significaría construir lo que estaba, hay cosas que se tienen que construir, reconstruir. Recuperación, porque qué duda cabe que hay muchos temas a recuperar, y aquí quisiera solo subrayar que hay que poner a la persona en el centro de las decisiones que se tomen cuando hablamos de fondos, cuando hablamos de recursos, cuando hablamos de inmuebles, cuando hablamos de edificios, pero al final de cuentas, dentro de cada vivienda, quien habitaba era una persona, una pareja, una familia. Dentro de cada negocio, quienes ahí laboran, quienes viven de ello, son una persona o más personas. Tenemos que poner en el centro de la recuperación a las personas, y me parece que esto es algo que tenemos que dejar ahí con mucha claridad.
Y tercero, transformación, porque toda tragedia te lleva a una oportunidad de plantear el futuro en base a las oportunidades que se te presentan con lo que se debe de hacer. Creo que lo que viene para la ciudad tiene que estar planteado con mucha certeza en materia de lo que podemos plantear y podemos hacer. Creo que vale irse a la experiencia internacional y nacional en materia de desastres y la respuesta en momentos de crisis. Y quiero insistir, esto va desde el momento en que suena la alarma sísmica, se empieza a trabajar, se empieza a dedicarse a lo primario, que es la recuperación de las personas que pudieran estar con vida, la atención de las personas que habrían sufrido algún tipo de problema. Y mañana, 4 semanas, pues por supuesto en la fase primaria, pero empezando a pensar de manera muy certera, no solo en la reconstrucción, sino en la transformación de la ciudad y lo que tiene que venir en los siguientes años. Algunas cosas interesantes, importantes a tomar en cuenta, pues cuando decimos de dónde, cómo, en fin, yo creo que insisto, la experiencia internacional nos da cuenta de mejores prácticas. Por ejemplo, el poder establecer una base de información integrada, dinámica, completa, con una visión de largo plazo es bien relevante. Es decir, tener los números, saber y conocer las dimensiones, porque no podemos minimizar de ninguna manera y en nada de lo que quepa en la palabra la tragedia que vivimos el 19 de septiembre. Insisto, y con esto empecé, murieron 228 personas, pero hay que recordar que en ese momento, a la 1 de la tarde del 19 de septiembre de este 2017, estábamos en la Ciudad de México 15 millones de personas haciendo nuestra vida económica y social. Hay que recordar que esta ciudad tiene hoy 2.7 millones de viviendas y creo que es relevante poner en perspectiva para entender los fondos, entender las necesidades, entender las prioridades. Los números son fundamentales, porque si recobramos la memoria y nos vamos al 85, es fecha en donde no sabemos cuántos inmuebles fueron afectados y es fecha que no sabemos cuántas víctimas tuvimos en 1985. La posibilidad y necesidad de tener una base de información integrada y dinámica es una pieza fundamental para cualquier plan que se trace la ciudad en el futuro y en su construcción. Segundo, priorizar y secuenciar intervenciones y asignación de fondos con base en lo urgente, en el impacto y en la factibilidad. Creo que nuevamente, y ahorita veíamos el Fonden en efecto, hay que ver algunas cosas de las reglas y de su implementación y aplicación, sobre todo para temas tan urbanos y tan disímbolos como se pueden ver en la ciudad y al mismo tiempo estar viviendo la tragedia que vive Chiapas o Oaxaca con la tragedia que vive algún espacio en la colonia Narvarte o en la Roma Condesa, en donde las condiciones socioeconómicas y sociodemográficas pues son muy diferentes y las reglas no necesariamente están planteadas para poder abarcar las realidades que a todas luces son diferentes. Pero como sea el caso, se necesita sin lugar a duda
priorizar y secuenciar. Hay una regla fundamental y es el principio de la economía misma, y es cómo asignar recursos de todo tipo, no solo dinero, recursos de todo tipo para fines múltiples cuando los recursos son limitados. Creo que en la planeación de futuro el poder secuenciar y el poder priorizar con claridad y con transparencia es fundamental. Centralizar los esfuerzos de coordinación y gestión es otra de las cosas que hemos aprendido de las experiencias en el mundo, el poder tener un orden y una coordinación clara en los esfuerzos que se realicen para la reconstrucción, recuperación y transformación es fundamental. Definir planes de ejecución detallados. Esto es algo que muchas veces no hacemos y no estamos acostumbrados en nuestro país, es decir, vamos a construir tantas viviendas. No, ¿quién? ¿Cómo? ¿En qué momento? ¿Cuánto va a tardar? ¿Quiénes son los responsables de ello? ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir? ¿Y cómo se va a hacer eso de manera precisa y puntual? Los planes tienen que ser detallados y sin lugar a duda. Otro tema que se ha visto en el mundo es el desarrollo de marcos regulatorios de excepción que permitan enfoques ágiles o innovadores que facilite sobre todo la atención a los grupos que más lo necesitan sin estar esperando otras cosas. Y estos son temas bien delicados, pero creo que se tienen que poner en la mesa y se tienen que discutir con toda puntualidad y precisión. ¿Qué se excepciona y qué no se excepciona en los marcos de actuación? Creo que son temas a discutir, insisto, con toda puntualidad. ¿Qué duda cabe que, por ejemplo, pues cuando estás en la emergencia y hay que comprar tapabocas y picos y palas, pues no es el mismo proceso que cuando tienes que comprar algo desde la administración pública en un periodo normal? No puedes a horas de la emergencia sacar un proceso licitatorio, pues claro que no, tienes que salir y tienes que comprar, y para eso hay reglas de excepción a los funcionamientos normales. Bueno, en los planes de recuperación se tiene que valorar y se tiene que entender a profundidad dónde y cómo deben de ser esos marcos de excepción y cómo se hacen con plena transparencia y con la máxima publicidad. Y bueno, por último, mantener una comunicación pública no solo constante, sino todas las decisiones públicas tienen que ser absolutamente del conocimiento y con la transparencia de todo. Son momentos en donde se toman muchas decisiones y esas decisiones tienen que estar en todo momento bajo el escrutinio público con la máxima transparencia. Es fundamental aprender, creo, también de los aciertos y los errores de las respuestas al sismo del 85. Y creo que podemos ver muchas cosas que seguramente con el tiempo irán saliendo. Por ejemplo, sí se promovió la densificación, la verticalización en algunas zonas, y hay que recordarlo, a tan solo 2 años tras el sismo del 85 se construyeron más de 40,000 viviendas. No es poca cosa, y haberlo logrado no fue un tema sencillo. Y creo que a partir del 85 se inicia realmente una renovación urbana que permitió, sobre todo, insisto, acelerar la construcción de vivienda. Ya platicaron más, y esta mañana el jefe de gobierno con el presidente del Colegio de Ingenieros, con el presidente del Colegio de Arquitectos, estaban y hablaron y presentaron primeros estudios acerca del reglamento de construcción, el reglamento de construcción del 87 de la ciudad, que bueno, si se cumple el reglamento, resulta todavía ser un reglamento que, como todo, necesita
constantes valoraciones, constante y de manera dinámica, pero el reglamento de construcción que entra en vigor en el 87 es un reglamento que, dicho por los expertos, cumplía con características importantes. Tan es así que 12 millones de metros cuadrados después, pues una parte importante de lo que sí se cumplió, pues está ahí. El plan tiene que tener etapas, y en el plan de recuperación y transformación, sobre todo, estamos hablando de las primeras 6 semanas de actuación, en donde, por supuesto, pues los primeros días que se tienen que dedicar a salvar vidas y asegurar espacio temporal digno para la población afectada. Después, censar, evaluar inmuebles afectados, generar planes de acción, asegurar los recursos económicos necesarios para entrar a estos temas, el apoyo a las personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente por el evento. Un plan de 6 meses en donde ya tienen que estar claras muchas de las medidas en cómo se va a atender a la población y cómo se inicia la atención directa a la población con las diferentes medidas, la construcción de espacios comunitarios, la priorización y el destino de los recursos. Y en este plan se estipula también una tercera fase a 5 años. 5 años que serán de transmitir lo que se busque como ciudad para el futuro. Mucho de ello ya está planteado desde la misma Constitución de la Ciudad de México. Aquí está Clarita Hussitman, una de nuestras constituyentes, y no podemos pensar en un plan de reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad sin entender que hoy tenemos un nuevo orden jurídico y un nuevo orden de trabajo en esta ciudad que nos da como basamento la Constitución que hoy tenemos. Tenemos que entender en materia de vivienda cuál es el futuro y cómo se plantea ese futuro, y por supuesto cuánto cuesta y quién lo paga ese futuro, porque empieza luego a haber esta discusión de pues si es financiamiento para la vivienda. No necesariamente es tan claro para algunos. ¿Cuánto de la vivienda que sufrió un colapso estaba asegurado de manera privada? Por ejemplo, toda vivienda en nuestro país que tiene un crédito hipotecario tiene en automático un mecanismo de seguro. ¿Cómo multiplicamos los recursos y las posibilidades para impactar? Les platico en materia de vivienda. El primer componente de financiamiento que se anunció fue un apoyo para renta inmediato, 3,000 pesos mensuales para apoyar una renta mientras existe una posibilidad, una solución ya no temporal sino definitiva. Segundo, un trabajo para generar un mecanismo crediticio muy favorable en donde se puedan multiplicar, entendiendo que los recursos no van a ser como en otras zonas del país. Y pongo de ejemplo este mecanismo primario crediticio que se generó, que es para, con los 90,000 pesos que da Fonden por vivienda, pues es difícil que se consiga una vivienda en la Ciudad de México por esa cantidad. La Ciudad de México pone por cada peso 3 pesos más a un fondo de garantías, y con ese fondo de garantías el mercado financiero genera hasta 5 pesos más, por lo que se consolida un fondo que permite ya créditos de 2 millones de pesos para o por vivienda en condiciones muy favorables. Por otro lado, Fobiste e Infonavit
ya también entrándole, porque hay que recordar que en la ciudad hay 1.5 millones de trabajadores que ya tienen un financiamiento garantizado para una hipoteca de una vivienda por Infonavit y por Foviste, y no lo han podido ejercer en la ciudad, sino se han tenido muchos de ellos que ir a unas periferias cada vez más lejanas porque no han existido posibilidades de construcción de vivienda en la ciudad para estas características. Necesitamos pensar en los negocios, estamos trabajando en ellos, tenemos un censo hasta el momento de 1,600 negocios afectados, ya sea, insisto, que colapsaron, que tuvieron algún daño, que una maquinaria falló, que el mobiliario falló, o bien que por los acordonamientos de ciertas zonas su actividad económica normal estuvo afectada durante los días o sigue afectada por los miedos de la población de asistir a ciertos espacios físicos. En esto tenemos temas interesantes, por ejemplo, tenemos negocios muy pequeños como en toda la ciudad, la tienda de abarrotes, la peluquería, la estética, la tortillería, pero también tenemos consultorios dentales, despachos jurídicos, casas de cambio, y para cada uno hay un tratamiento y un trabajo diferente. Tenemos sectores que se vieron afectados, por ejemplo el sector turismo, la primera semana tras el sismo, pues hubo muchas cancelaciones de gente que venía a visitar la ciudad. Cerramos la semana pasada ya el 76% de ocupación hotelera, más o menos está dentro de los rangos y el promedio de un mes de octubre común y corriente. Tenemos zonas de restaurantes muy afectadas. La Roma Condesa es claramente un foco de atención. Déjenme decirles que curiosamente los comensales que iban a la Roma Condesa no dejaron de salir a comer, fueron a otras zonas de la ciudad, y entonces tenemos en la zona de Polanco, tenemos por ejemplo un repunte en las últimas semanas importantes, pero cada uno de estos sectores, cada una de las zonas las tenemos que entender, creo, como focos de atención particularizada, porque debo de decir con toda claridad que lo que sucedió en materia económica o de la actividad económica es muy diferente también al 85. En nuestra ciudad, unas horas después del sismo y al día siguiente, la estructura económica de la ciudad estaba funcionando con normalidad. Es decir, los bancos estaban abiertos, los cajeros automáticos tenían dinero, las gasolineras surtían y despachaban gasolina, los autoservicios tenían oferta suficiente de bienes, las farmacias estaban con inventarios completos. Es decir, la estructura económica de la ciudad no paró ningún momento más que en las zonas afectadas, primero alrededor de los 38 inmuebles colapsados, posterior a ello los inmuebles que siguen en riesgo y que hacen que esas zonas no sean visitables, pero el conjunto de la economía de la ciudad empieza a crecer. Hay otros dos temas que me gustaría poner porque van a ser los focales para el tema de financiamiento de futuro. Uno es los servicios comunitarios, desde hospitales, escuelas. En escuelas tenemos un primer ejercicio que nos habla de alrededor de 1,500 millones de pesos necesarios para la reconstrucción de las escuelas dañadas en la ciudad. Y un cuarto tema, el tema de infraestructura, como es el tema de agua, en donde claramente las necesidades ya estaban ahí y ahora se nos multiplican y va a haber que plantearlas con toda claridad. Déjenme, para no alargarme, nada más decirles y concentrar que para todo esto no puede ser solamente el gobierno, no puede ser una unidad administrativa, y necesitamos
forzosamente valernos de la ciencia y la inteligencia mexicana. Por tanto, desde la semana pasada, Miguel Ángel Mancera instaló el Comité Científico para la Reconstrucción, Recuperación y el Futuro de la Ciudad de México. En este comité científico están en la mesa la Universidad Nacional Autónoma de México, el Politécnico, la UAM, el Colmex, el ITAM, el CIDE, el Tecnológico de Monterrey, además de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el Centro Geo, el CIESAS, la NUYES, y tenemos ya un primer planteamiento de agenda de trabajo de este comité científico para muchos temas. Se intenta reunir, y aquí ya lo escuchamos en la parte geofísica, la parte sísmica, por supuesto, la actualización necesaria del Atlas de riesgo, los estudios socioeconómicos y socioculturales de la población afectada, la adopción de un modelo de planeación o estratégica para la construcción de protocolos de reacción y la revisión de los protocolos de protección civil y de reacción, estudios sobre el estado actual de los mantos acuíferos, la explotación de pozos, el abasto real y la demanda actual y potencial de líquido en la ciudad. Y aquí, como escuchaba, pues mucho de esto ya existe, pero a la luz del sismo del 19 de septiembre y con la posibilidad de planear en el futuro una mejor y una ciudad más resiliente con todos estos aspectos, pues hay que reactivarlos. El análisis normativo de la edificación y la infraestructura pública, así como el análisis riguroso de qué pasó con la normatividad en los casos donde ésta falló, donde hubo actos de corrupción o de fallo al cumplimiento de lo que establecía la normatividad, y un riguroso entendido de qué pasa a partir de que se publica un reglamento y que este reglamento verdaderamente funciona en la ciudad y funciona para hacerse vigente. ¿Qué pasa en todo este entramado y dónde falla? Porque ahí es donde se tiene que activar sin lugar a duda. Los estudios para la reparación y rediseño de la infraestructura pública, transporte, primeramente metro, el tema del aeropuerto, el mercado del suelo de la Ciudad de México. Creo que con toda seriedad, y así lo considera el comité científico, se tiene que estudiar el mercado del suelo y el entendimiento del mercado de vivienda y el entendimiento de esta ciudad en ese sentido, hacia un mercado inmobiliario y de seguridad habitacional en la ciudad, el catastro, revisión del impuesto predial y las posibilidades que el impuesto predial participa, la posibilidad de que el predial integre un aseguramiento de la vivienda de aquel que paga su predial y muchas otras cosas, el reglamento para la rezonificación de la ciudad con los elementos geofísicos, estructurales y socioeconómicos necesarios para entenderlo, pues quizá una nueva política de desarrollo urbano a escala metropolitana, propone el comité científico que se estudie, y nuevamente tomando muy en cuenta los instrumentos de planeación ya estipulados en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Pues volver a temas que siguen en el ambiente siempre y nos lo seguimos preguntando, ¿no? Por ejemplo, este tema de desconcentrar o densificar la ciudad. Hay académicos y hay opinión encontrada, cada uno puede hacerse de su propia opinión, pero creo que estos temas valen la pena tenerlos desde la ciencia misma y desde nuestras casas de estudio, para que sean el basamento sobre el cual construyamos los futuros meses. Esquemas de financiamiento para proyectos urbanos de gran escala, en fin, una agenda primaria que ya está puesta por este comité científico, que será, insisto, será la base
para el planteamiento que tiene que ser dinámico y tiene que aceptar que tiene que estar en constante revisión, pero necesitamos ir teniendo cuerpos que nos den certeza de cómo trabajamos en el presente para poder atender a la población damnificada, cómo trabajamos en el mediano plazo para ir recuperando la normalidad económica y social y sobre todo de vivienda, y tercero, cómo se aprovecha esta tragedia para plantear la ciudad del futuro que deseamos y que queremos. Creo que si vamos encauzando estos elementos con transparencia, con máxima publicidad, con máxima discusión y con pasos firmes, la tragedia que sufrimos el 19 de septiembre puede traernos la oportunidad de pensar la ciudad que deseamos en el futuro. Estoy cierto que seguimos en duelo, pero a la par y en paralelo al duelo necesitamos iniciar estos foros de discusión y necesitamos que el trabajo diario vaya poniendo en pie a la ciudad y sobre todo que los habitantes de esta ciudad convivan, se sientan y vivan seguros en una ciudad que ofrezca las posibilidades para el desarrollo futuro de las generaciones. Muchas gracias y quedo a la orden. Para cerrar la participación de esta mesa tiene ahora el uso de la palabra el maestro Eduardo Bohórquez, que es director de Transparencia Mexicana. Eduardo, por favor. Muy buenas tardes a todas, a todos. Gracias Gerardo, gracias Salomón, gracias Brisna. Me ayudan mucho a no tener que repetir. Lo que ustedes ya vieron es la complejidad que representa la reconstrucción. Entramos a profundidad en el caso de la Ciudad de México, pero apenas estábamos por encimita de lo que realmente se está describiendo aquí. Es por eso que un grupo de más de 30 organizaciones, ya vamos en 115, 30 el día 20 de septiembre, tomamos la decisión de concentrarnos no en la parte de la emergencia, donde creo que había muchas y mejores cabezas, brazos y manos para ayudar, sino en la parte de la reconstrucción. Ahorita estamos dentro del primer mes de la tragedia, si hablamos del 19 de septiembre para la Ciudad de México, pero estamos pues una semana más, si hablamos para Oaxaca, hablamos para el caso de Chiapas, y a varios meses de otras muchas tragedias que ya dejamos en el olvido. Brisna nos recordaba algunas, Luis, si no mal recuerdo, otras, que se fueron tapando unas a las otras y se nos fueron olvidando. Ya se nos olvidó por qué tuvo que ser investigado por corrupción el exgobernador Salazar de Chiapas por el caso de Stan. Ya se nos olvidó en qué terminó la historia de Gilberto en Nuevo León. Ya se nos olvidó qué pasó con Aguirre, que bajó el perfil público, pero que hay una investigación abierta por la forma en la que se manejaron Ingrid y Manuel. Ya se nos olvidó Alex en la reconstrucción, las tensiones entre la administración Calderón y el gobierno del Estado de Nuevo León alrededor de cómo se debían de construir las avenidas que habían sido afectadas. Tenemos memoria muy corta, no para lo simbólico, no para lo emotivo, no para el drama que se ha recordado ya en esta mesa, sino para la rendición de cuentas, que es la otra parte de la reconstrucción. Decía bien Salomón, sería deseable que todo esto se hiciera con máxima publicidad, con transparencia, con apertura, pero la verdad es que, como lo dijo muy bien Salomón, es un anhelo, no es una realidad para la capital de la República o cualquiera de los estados que están involucrados en la reconstrucción o el plano federal. Es el anhelo que todos tenemos, nos encantaría que se hiciera de esa forma, pero estamos muy lejos de que sea así. Voy a solamente dar algunos comentarios muy puntuales para ver de qué tamaño es el asunto. Luis ya nos recordaba que no sabemos exactamente cuánto se va a invertir de los recursos fiscales a la reconstrucción.
Él mencionaba el Fonden, lo hizo también Brizna, pero hay alrededor de 8 fideicomisos y fondos estatales que están, se supone, activos en este momento. Algunos que se crearon y desaparecieron en la primera semana. Fíjate, Luis, el que tú mencionaste de Morelos, se anunció, se instaló el grupo de trabajo y desapareció como fideicomiso antes de que terminara la semana siguiente, posterior a los eventos en el caso de Morelos. Entonces, primero, no sabemos cuántos instrumentos financieros están activos, y digo financieros y no solo presupuestarios, porque ya también Salomón nos recordaba que hay otros instrumentos, hay deuda, se ha anunciado deuda también, deuda internacional, se han mencionado créditos y otros instrumentos como exenciones fiscales. La Secretaría de Hacienda también anunció exenciones fiscales en algunos casos. Entonces, primer asunto, sobre el origen de los recursos, tenemos una gran interrogante y todavía no le agrego la parte privada. No sabemos cuántos recursos tiene la Cruz Roja invertidos en este tema. Apenas escuchamos una estimación de las donaciones de la Fundación Slim del orden de los 2.300 millones de pesos. El fideicomiso Fuerza México es un fideicomiso, les recuerdo que es privado, no es un fideicomiso público. Se creó en NAFIN, pero las cuentas de banco están alojadas en Bancomer y es un instrumento del Consejo Coordinador Empresarial y de otros organismos cúpula. No se rige por derecho público, se rige por derecho privado. Tiene mecanismos adicionales de transparencia que son una innovación para el caso de los fideicomisos privados, pero no es un fideicomiso público. Y si ustedes revisan los equivalentes estatales, pues van a ver que se rigen por reglas muy similares. Yo celebro, por supuesto, que artistas, celebridades, futbolistas, muchos se hayan sumado a la tarea de recaudar en nombre de la tragedia, pero yo todavía no sé dónde están los recursos que consiguió Francisco Toledo y dónde los va a alojar, ¿no? Lo celebro, por supuesto, pero no sé si los recaudó de su bolsa o en nombre de todos nosotros. Y si lo hizo en nombre de todos nosotros y para todos nosotros y nosotras, se está hablando de dinero público, aunque no sea dinero gubernamental. Casi puedo adivinar que en unas semanas vamos a escuchar que el Teletón se suma a la causa de la recaudación, pero lo que no hemos cambiado es eso que describía muy bien Salomón, ese anhelo de apertura, de rendición de cuentas. Eso todavía no está entre nuestro modelo de espíritu solidario. Seguimos pensando en la vieja filantropía del siglo XIX, donde uno no dice cómo hizo las cosas porque los filántropos son discretos, salvo en las primeras planas y en los anuncios espectaculares que hemos visto en los periódicos. Seguimos pensando que esto es filantropía, no inversión social o inversión pública, y creo que el primer cambio importante que tenemos que tener por delante es ese, es reconocer que cuando uno va a buscar a otros para juntar los recursos que se van a invertir en la reconstrucción o cualquier otro tipo de tragedia social que requiera financiamiento compartido entre lo público y lo privado, necesitamos un modelo de apertura que le asegure a las personas que se conocen cuántos son los recursos disponibles, pero también el destino y su uso. Sería extraordinario, sin duda, poder tener georreferenciado, y existe la tecnología, no es un problema tecnológico, cualquiera que tenga un smartphone puede georreferenciar aquello que se le pegue la gana, que esté perfectamente georreferenciada la entrega de los recursos para saber a quién sí le tocó, a quién no le tocó, qué le tocó, si le tocaron tarjetas o le tocó materiales o le tocaron otros recursos. Es increíble con lo barata que es hoy la tecnología en estos temas. Nuestro modelo de rendición de cuentas sigue siendo particularmente similar al del siglo XIX. Seguimos reportando en papel, seguimos construyendo
no porque no existan docenas de aplicaciones, esto tampoco requiere de un esfuerzo muy sofisticado de innovación, hay docenas de aplicaciones disponibles y plataformas sobre las cuales se puede montar esta información. No vamos a saber con certeza el destino, porque si incluso revisan lo que ha ocurrido en los últimos 10 días, los censos que se están levantando y los que ya se concluyeron, cuando menos para el estado de Oaxaca y de Chiapas, tampoco están georreferenciados. Pequeño detalle, ¿no? A lo mejor vamos a georreferenciar la entrega de los recursos, porque ha habido mucha presión social para que esto ocurra, pero seguimos levantando en papel, capturando en papel, archivando en papel. No dejo pasar la oportunidad de decir que, por cierto, no tenemos una buena ley de archivos, sigue parada en el Congreso. Entonces, imagínense, no tenemos ni los instrumentos jurídicos para hacer valer la importancia del papel, ni nos montamos en la tecnología ya disponible para levantar y hacer bien las cosas. Sí, seguramente máxima publicidad, pero si no está en datos abiertos la información, si está en el consabido PDF, en un archivo cerrado, con candados, difícil de procesar para los investigadores del Belisario Domínguez, pero para cualquier otro que quiera hacer su trabajo de análisis e investigación, pues es una transparencia a medias, ¿no? No les tengo que subrayar el último punto. Necesitamos muchos investigadores como la doctora Beltrán, ¿no?, para poder rastrear en todas las páginas donde está esta información, la información, porque tampoco hemos hecho realidad esa aspiración y el anhelo que ya nos decía Salomón, de poner en un solo repositorio toda la información sobre este tema. Seguimos viéndolo en distintas páginas. Entonces hay una especie de amor por la investigación académica, doctora, de parte de las autoridades, porque lo que buscan es que ustedes tengan tiempo para poder estar rastreando los pedacitos de información que están por todos lados y que pues haya temas para el postdoctorado. La aprovecho para felicitarla por su doctorado. Yo creo que no estamos a la altura del reto que se presenta por delante. Si bien es cierto que pues tenemos hoy la posibilidad de ir a través del INAI o a través de otras plataformas y solicitar la información, no tenemos una mirada provocativa, de futuro, inteligente en esta materia. Con certeza les podemos decir que al día de hoy es imposible saber cuántos son los recursos disponibles, cuáles son con toda seguridad las necesidades, cómo se van a cruzar estos dos temas, y no entro en la parte sofisticada de resiliencia económica que ya nos describía Salomón, que es todavía más sofisticada. Estoy hablando de la entrega de recursos a partir de la identificación de viviendas afectadas conforme a las reglas de operación que tenemos el día de hoy vigentes en México. Creo entender por qué la doctora Beltrán nos advertía que no hay una relación directa entre el uso de los recursos y el uso electoral. Hay bastante literatura también alrededor de otros programas de gobierno como Prospera, ¿no?, sobre que no siempre funciona de manera lineal, digamos, la entrega de recursos y los beneficios electorales. Y entiendo por qué nos advierte sobre ello. Pero también sé que con todos estos recursos alrededor de muchas necesidades, a lo mejor no se puede relacionar directamente con el voto, pero sí se establecen relaciones político-clientelares. La historia política de la Ciudad de México es la historia de ese clientelismo político que surgió después del sismo de 1985. Coincido con que la literatura nos alerta con no hacer la simplificación de decir apoyo igual a voto, ¿no? Eso desde hace rato ha dejado de ser el caso y creo que la evidencia que nos presenta la doctora lo confirma. Pero las relaciones político-clientelares van más allá del voto, van alrededor de la organización social y política de la ciudad, la manera en la que ciertos grupos median, intermedian, y todavía si ustedes caminan por esta ciudad, pues van a encontrar a muchos que capturan inmuebles, que se hacen de ellos, que tienen capacidad de gestoría política
o que incluso se han convertido en corrientes y grupos dentro de los partidos políticos de la ciudad. El riesgo no está solo en el voto, el riesgo está en la construcción y la organización social y política de la Ciudad de México, y si eso pasa aquí, no les quiero decir lo que está pasando en Jojutla y en Juchitán, ¿no? Si estamos enfrentando en una de las zonas con mayor nivel educativo, como la delegación Benito Juárez, con mayores niveles de desarrollo humano, prácticas de organización social y política, como las que teníamos en 1985, de verdad no busco exagerar, nada más imagínense lo que están viviendo en zonas mucho más duras, donde priva también la desigualdad y la marginación. Finalmente, hay por ahí una propuesta, un querido amigo ha planteado la idea de un fondo único de reconstrucción nacional. Por supuesto coincido nuevamente en el anhelo de este querido amigo Mauricio Merino. Por supuesto que sería deseable, así como es deseable la máxima apertura, la máxima transparencia, la máxima integridad en el manejo de los recursos, sería deseable tener un fondo nacional para todos estos temas. Creo que tenemos que acercarnos con cuidado a esa discusión, no porque no sea interesante ni deseable, sino porque lo que vamos a descubrir es justo lo que este panel ha presentado muy bien, que la heterogeneidad de los recursos, la naturaleza del origen, no hemos contado los recursos internacionales o multilaterales, no hemos contado lo que las fundaciones privadas consideran más allá de lo que se recaudó en específico, nos obliga a un ejercicio de coordinación equiparable al que ya describía también Salomón para la ciudad en el futuro, ¿no? Nos hace falta un C5 para estos temas, ¿no? Nos hace falta entender que estamos mezclando reglas de derecho público y de derecho privado, que tendríamos que tener reglas como estas, tan simple de decir, tan difícil de hacer, como renunciar al secreto fiduciario y bancario para todos aquellos que están involucrados en los temas de reconstrucción. Decirlo es facilísimo, lo he declarado porque no tiene ninguna complejidad, pero aterrizarlo tiene muchas, ¿no? Creo que estamos en una tragedia silenciosa más, la de no ser capaces de darle la vuelta al viejo modelo de rendición de cuentas que nos atrapa en el siglo XIX y no nos permite entrar al siglo XXI. Yo creo que es momento de tomar la sacudida en serio y pensar de cara al futuro que van a venir. Me encanta cómo empezó Salomón citando a Sina Lomnitz, ¿no? Van a venir otras y muchas tragedias, no solo para esta ciudad, sino para el país entero, y no podemos darnos el lujo de llegar a ellas sin estar bien preparados en términos de integridad y de rendición de cuentas. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Borges. Y ahora estamos de nuevo sobre el tiempo, pero creo que habrá algún par de preguntas que podamos hacer. De nuevo, que sean preguntas, no comentarios. Muy bien, está por ahí. Sí. Sí, miren, para el licenciado Chertoriski, a ver si tiene la cuantificación de cuántos edificios nuevos se derrumbaron y cuántos quedaron en muy mal estado. Y para el doctor Borges, la pregunta sería la siguiente: cuando habla de la mediación, intermediación, acabamos de ver un ejemplo días recientes de cómo llevaron a Mancera, a Santa Rosa Xochitl, que es un pueblo en las condiciones de marginación que usted señala, y acarrearon gente para la foto. Eso de la publicidad había que verlo, porque se gasta fortunas en publicidad y creo que se pueden canalizar a la reconstrucción. Gracias. Gracias. Aquí al señor de Boina, por favor. Yo creo que está muy clara una situación. Más del 90% de los damnificados
no son sujetos de crédito para como se están planteando. Yo creo que se debe de buscar rápidamente, pero ya, otra fórmula, porque si no son sujetos de crédito, yo pregunto, ¿qué se va a hacer con esa multitud, esa mayoría de damnificados que no tiene capacidad ni son sujetos de esos créditos de 2 millones, etcétera? Gracias. Y una última pregunta aquí a la señora, por favor, de aquí. Pues para el conjunto de los panelistas, poner 2 o agregar 2 rubros indispensables que van a ser algo así como el sostén del proceso de reconstrucción, recuperación, etcétera. Será la necesidad de cuantificar, porque es en pesos en lo que sucede, la intervención comunitaria vecinal. No estamos hablando de ciudadana, sino vecinal, tomando los aportes que tiene cada entorno y cada barrio, cada espacio local, aunque sea pequeño, pero autónomo, y generar la coordinación con las instancias de todo tipo en esta diversidad. Y la otra es generar también el apoyo a mediano y largo plazos a nivel emocional. La cuestión de tránsito del duelo cuesta, y la circunstancia de violencia y adicciones más violencia de género hará de esto todo un reto, y requerimos institucionalidad, infraestructura y fideicomisos al respecto. Gracias. Le daremos el uso de la palabra al doctor Clavería. Pasamos directamente al maestro Chertorivsky. Gracias. Bueno, gracias por las preguntas. Primero, de los 38 edificios que colapsaron, 3 de ellos se construyeron posteriores a 1985. Esa es la primera, e insisto, creo que tenemos que seguir claramente las líneas de investigación. Hay carpetas en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad abiertas para investigar hasta el fondo cada uno de los casos, y yo creo que vamos a tener necesariamente que revisar muchas de estas cuestiones, como digo, no solo reglamentos, sino del cumplimiento de los mismos. Y temas relevantes que serán los que tienen que ver con las edificaciones previas al 85 y la necesidad de temas de exigibilidad y de transparencia de la situación habitacional de esos inmuebles. Segundo, señor, de la pregunta, primero, yo tendría, dice usted, más de 90%, yo he estado insistiendo, hay que ser muy cuidadosos con más de 90%, ¿en base a qué o por qué? Es nada más, tenemos que ser muy precisos con los números, tenemos que irnos verdaderamente con información certera, porque si no tenemos y partimos de información clara, no vamos a poder tomar las mejores decisiones. Por supuesto que tendrá que haber un abanico de alternativas dependiendo la situación de cada una de las personas que fueron damnificadas derivadas del sismo. En el caso específico que usted menciona del mecanismo crediticio financiero, se planteó y se realizó para aquellas personas que no son sujetas tradicionalmente a un crédito. Es decir, es el gobierno quien pone la garantía de ese crédito y quien pone los mecanismos para que se pueda realizar. Pero efectivamente, a pesar de ello, habrá familias y habrá personas que no tengan ni siquiera el flujo necesario para poder adquirir un crédito, y para ello tendrá que haber alternativas de posibilidades para que encuentren un techo lo más rápido posible. Y eso se está planteando y se está proponiendo en el plan de recuperación y reconstrucción de la ciudad. Y por último, tiene completamente razón, necesitamos hacer estos esfuerzos no solo de cara a la ciudadanía, sino con la participación ciudadana. Por eso iniciaba con el entender este involucramiento de entrada de los jóvenes y cómo los jóvenes van a ser parte de lo que se plantee para el futuro. Será parte importante de la agenda de investigación
que tenga que tener resultados en el muy corto plazo. Necesitamos, y ese es uno de los compromisos del comité científico, tener recomendaciones puntuales a más tardar a finales de noviembre en una primera etapa. Y le diría, tenemos un ejercicio muy interesante ya de participación cuando hemos estado en la discusión de qué hacer con los terrenos del actual aeropuerto si algún día se muda. Y ahí ha sido con la participación no solo vecinal, que son 39 colonias alrededor, no solo con la participación de los vecinos, sino con la opinión abierta a la ciudad. Y son ejercicios y son procesos en donde sin lugar a duda tienen que participar. Y por último, la parte emocional y la parte de reconstrucción de la familia y del individuo es una pieza fundamental y está como parte de las acciones que ya se están tomando con todo el acompañamiento psicológico, todo el acompañamiento comunitario, pero pues por supuesto que es parte esencial de ello. Eduardo. Gracias, Gerardo. Muy puntualmente, cuando nos referimos a publicidad, creo que Salomón y yo estamos hablando del sexto constitucional, ¿no? Estamos hablando de que tenga la información tenga un carácter público en los mejores formatos. Ahora, no puedo dejar de coincidir en que hay mejores usos o mejor destino para mucho de lo que se gasta en publicidad, pero creo que es otro asunto. Aquí estamos hablando de máxima publicidad en el sentido del artículo sexto y de que todos sepamos con absoluta claridad de qué se trata lo que está ocurriendo. Ahora, yo quiero insistir y creo que va a ser un reto, es que la Ley General de Transparencia para nuestro país, que sí es una ley de avanzada, ya sé que van a decir que la transparencia no se vive en la práctica. Cuidado, transparencia no es sinónimo de honestidad. No, ser transparente no significa ser honesto. Ser transparente es poner a disposición de ustedes, de nosotras, la información para que se puedan tomar decisiones, hacer juicios de valor, investigación o periodismo. La Ley General de Transparencia tiene previsiones específicas para los particulares, empresas o individuos que reciban recursos públicos. Nada más, vamos a ver una de las cosas interesantes alrededor de la reconstrucción, es que cualquiera de ustedes o de los que están fuera de este recinto van a poder hacer solicitudes de información sobre el destino de los recursos, no solo sobre el origen. Si esos recursos se ejecutaron, por ejemplo, a través de una empresa constructora, esos recursos ya serán objeto de la Ley General de Transparencia, independientemente de la modalidad en la que se hayan adquirido los bienes o recursos, si es bajo situación de emergencia, como recordaba el secretario de Desarrollo Económico de la ciudad, o si se hizo en un proceso normal de licitación. Así que lo que vamos a descubrir es a muchas personas que, defendiendo sus derechos, entre otros el derecho a saber, van a solicitar información sobre el destino de los recursos porque se ejecutaron a través de particulares o se entregaron a particulares. Eso ni siquiera nos lo imaginábamos en 1986, 87 o ni siquiera hace 3 años. La ley entró en vigor hace apenas 2 años y es una ley que les da a ustedes el derecho a hacer preguntas no solo sobre el origen, sino, insisto, el destino de los recursos. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Bueno, con eso pues damos por concluida esta mesa. Entiendo que hay otras preguntas vinculadas a estos temas, pero vienen 2 mesas más. La siguiente mesa, de hecho, de alguna manera continúa la discusión que se ha planteado aquí por parte también del Secretario de Desarrollo Económico, que es una mesa sobre ciudades sostenibles y resilientes, el desarrollo urbano a discusión. Ahí saldrán muchos de los temas de la ciudad. Y finalmente en la tarde tendremos la mesa de reducción y gestión de riesgos de desastre, así es que los invitamos a continuar con nosotros. Les agradecemos a los ponentes, a todos ustedes su asistencia y participación, y haremos un breve receso nada más para el cambio de mesa. Ya están aquí los otros ponentes de la siguiente mesa. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y quizá un último anuncio muy breve, que es, si bien todo lo que hemos estado diciendo se ha centrado mucho en la Ciudad de México,
En los próximos días vamos a hacer una mesa, un foro especial sobre el impacto en los estados. Entonces, nada más para que no quede que esté muy sesgado hacia la Ciudad de México el tema, sí haremos una mesa, un foro especial sobre los estados de la República. Muchas gracias. De manera preliminar, desde el 27 de septiembre se informó que la reconstrucción de los daños de los sismos del pasado 7 y 19 de septiembre tendrían un costo que podría superar incluso los 38,000 millones de pesos. Quisiera comentarle que de esto, la cifra total que se destinaría a viviendas serían 10,000 millones de pesos, otros 13,000 millones se destinarían a escuelas y 8,000 millones de pesos más a patrimonio cultural. Esta cifra puede crecer ya que se tendrían que concluir los censos para determinar el daño total. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer su interés en este seminario y seguirlo a través de la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta la próxima.